Nada, lo primero, buenas tardes, Jacobo. Estamos Muchas aquí gracias. en un Instagram Live, otro viernes por la tarde. Yo suelo dedicarlo el viernes por la tarde a hacer este tipo de cosas. Y hoy además tenemos mucha suerte porque tenemos a Jacobo Pena, que es fisioterapeuta, pero es también clarinetista. Y además clarinetista con bastante recorrido en bandas. Bueno, voy a leer un poco tu biografía para ir orientando a la gente que nos está escuchando. Eres graduado en fisioterapia por la Universidad de Coruña. Jacobo es máster en osteopatía, en las disfunciones neuromusculoesqueléticas, experto en medicina tradicional china, acupuntura y moxibustión. Eso que a mí tanto me asusta cuando me ponen cosas y no me entienden. Instructor de pilates y pilates y accesorios. Y ya en la parte más de música, pues graduado en música en la especialidad de clarinete, en musiquene además, posgrado en interpretación en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, máster en formación del profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, y ya en la parte más de estar tocando de forma activa, pues ha colaborado con orquestas pues como la Orquesta Sinfónica de Galicia o la Orquesta Sinfónica de Madrid. O sea que, una vez más, un profesional de otra área que no tiene que ver con la música, pero que además es músico. Con lo cual, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, con todos los que estemos esta tarde aquí escuchándonos, y aparte con los que después queden escuchando esta grabación que va a quedar en lo que es Instagram Live. Bueno, muchas gracias pues a ti por la invitación y nada, encantado de pasar este ratito juntos, claro que sí. Bueno, mira, yo voy a empezar a hacerte más o menos preguntas que tenía aquí preparadas porque, claro, cuando venís así, cuando quedamos con invitados que tienen estas dos partes, la parte de música y la parte de alguna otra profesión, pues claro, aprovecho, ¿no? Y en el caso tuyo, me gustaría saber qué fue antes, si la parte de la música o la parte de fisioterapia. O sea, la música y la fisioterapia, claro, no tienen relación, pero sí tienen relación. ¿Cómo hiciste tú para relacionarlas? Pues la fisioterapia en mi caso es una consecuencia de mi anterior etapa como músico y una lesión que sufrí en el año pues, 2011-2012, que sobre todo ya a principios de 2012 pues, me hizo tener que parar de tocar. Entonces, bueno, hay como dos partes que ahora se aunan, pero que en su momento fueron muy diferenciadas. Es decir, la formación musical fue formación de base cuando yo era joven, cuando bueno, pues con 18 años fui a estudiar a Musiquene y me desarrollé un poco en el ámbito musical, tanto pues primero a nivel formativo y después a nivel como instrumentista. Y llega un momento en el que pues tengo una lesión que me hace tener que dejar de tocar, que en un primer momento yo no sabía que me iba a hacer dejar de tocar, pero bueno, a la vista de los resultados pues fue lo que sucedió, y a raíz de ahí se inicia esa segunda etapa formativa en el ámbito de la fisioterapia y en el ámbito sanitario. En un primer lugar, para dar respuesta a mí, a lo que me había pasado, ¿no? Y en un segundo plano, pues para ejercer de ello y sobre todo pues para intentar ayudar a gente que estuviera en mi situación, ¿no? Y realmente en la consulta tratamos a todo tipo de personas, ¿no? Pero bueno, la formación es de fisioterapeuta, pero la fisioterapia enfocada en los músicos es vocación, no es tanto formación como vocación. Normal, es vocación y además eso que proviene de una experiencia propia, ¿no? O sea, a mí en el caso de la psicología me pasó algo parecido, ¿no? Algo muy similar. Con lo cual podemos decir que fue antes la música, después la fisioterapia y ahora la música con la fisioterapia, ¿no? O sea, perdón, la fisioterapia con la música también. Sí. Tú lo acabas de decir, ¿no? Que sí, además lo experimentaste en tu caso, pero por el hecho de ser músicos, tenemos patologías específicas de la música. Yo qué sé. Mira, un clarinetista puede tener estas patologías. Un pianista tiene habitualmente estas. No sé si es así o hay variedad. Es así. Lo que pasa es que yo creo que el enfoque tiene que ser un poco más amplio. Es decir,
tenemos un clarinetista, un fagotista, un violinista, ¿tienen patologías específicas? Sí que las tiene. Pero a mí me gustaría darle otro enfoque, que es una persona que no se cuida como debería, que no se alimenta como debería, que no se hidrata como debería, que trabaja con estrés, que tiene una postura repetida, va a tener lesiones. Si tiene un violín o si tiene un martillo. Es decir, nosotros tenemos lesiones específicas de cada instrumento, pero que son al final lesiones de un conjunto, es decir, de un conjunto, de un sistema que utilizamos de una determinada manera y que acaba al final teniendo problemas en un lugar o en otro, ¿no? Pero al final esa patología es como la punta del iceberg, ¿no? Es decir, el problema es de base y se acaba manifestando pues, con un problema en concreto. Y son patrones que se reproducen. ¿Por qué? Pues porque muchos de los instrumentistas, además de tocar un mismo instrumento, que ya es algo muy, muy predisponente, pues también a lo mejor tenemos actitudes hacia la salud y hacia la promoción de la salud que no son adecuadas, ¿no? Entonces, cuando no tenemos una buena base en eso y además utilizamos nuestro cuerpo de manera repetida y en situaciones de estrés y muchísimas horas al día, pues bueno, acabamos teniendo problemas que se pueden homogeneizar en cuanto a población, es decir, a clarinetistas, a flautistas, pero al final son problemas que van más allá de nuestro instrumento, es decir, van pues desde una mala conciencia corporal a una mala alimentación, a un mal descanso, al estrés, a la no planificación del estudio. Y si a eso le sumo que estoy 8 horas en una determinada posición, pues acabo teniendo problemas de una estructura. Pero creo que es interesante ver el conjunto. ¿Por qué? Porque después el abordaje será diferente si yo entiendo que el problema es del conjunto y no de un área específica. Es decir, pasa muchas veces, ¿no? que queremos, si mi problema es una tendinitis o si lo predominante es una tendinitis, por ejemplo, en el codo, queremos ejercicios o como la píldora que solucione mi problema en el codo, ¿no? Y es decir, y eso es como la punta... Claro, es decir, queremos esos 8 ejercicios que prevengan y me curen de mi lesión. Y es que el enfoque es mucho más global, ¿no? Entonces, creo que la enfermedad hay que enfocarla desde un punto de vista más global. Para eso tenemos que primero pues, tener nuestras bases un poco sentadas de lo que consideramos que es la salud y a raíz de ahí cuál es la ausencia de salud o la enfermedad o la patología y después nuestro punto débil, es decir, esa patología o esa enfermedad que puede ser sistémica va a encontrar nuestro punto débil y ahí se va a manifestar, pero el caldo de cultivo es más amplio que solo el brazo o mi codo para tener ahí una tendinitis. Entonces creo que, bueno, el enfoque primero parte de tener en mente criterios de salud, ¿no? Y enfocados un poco pues como si quisiéramos vernos como deportistas, es decir, nosotros si vemos el entrenamiento que realiza un deportista, lance un martillo o lance una jabalina, el 90% de su preparación es la misma. Y después uno lanza una jabalina y otro lanza un martillo, pero la planificación de los entrenamientos, el descanso, la alimentación, todo eso, la preparación, la condición física general, el 90% es similar. Después hay un 10% que puede ser diferente, ¿no? Pero creo que antes a lo mejor también mi concepción evoluciona un poco con el tiempo, ¿no? Y tratando a lo mejor diferentes aspectos. Y antes quizá era más reduccionista yo también, ¿no? Es decir, podía enfocar como aislar ciertas patologías por entenderlas más prevalentes, pero a día de hoy lo concibo de una manera más amplia y con una visión un poco más amplia, incluso también para el tratamiento. Oye, me llama la atención, cuando estaba leyendo un poco la biografía, este trabajo de esta mezcla de conocimientos de lo que es pues la medicina más occidental, basada en osteopatía, fisioterapia, todo muy reglado, muy académico, muy científico. Y después también tienes la parte de medicina tradicional china. Quizás esta visión holística de todo esto te la aporta la parte más oriental, esta visión holística de todo el... Sí, quizá también, o sea, la osteopatía también tiene un concepto muy holístico. La medicina tradicional china, lo que sí que creo es que
sí que fue mi primera toma de contacto, a lo mejor, con esa manera de ver las cosas y me abrió mucho la mente, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que a lo mejor no podemos demostrar o no tienen los suficientes estudios o el suficiente respaldo científico, pero que tienen mucha evidencia clínica, ¿no? Entonces, bueno, te abre un poquito la mente a la medicina occidental, por lo general, está como muy sistematizada. Es decir, hay un médico para los ojos, un médico para el corazón, un médico para las articulaciones. Y al final ese punto de vista de la medicina tradicional china pues te engloba un poco al conjunto de los sistemas, pues también a nivel emocional, a nivel mental, que quizá en ese momento fue la primera puerta que abrí en ese camino, ¿no? Después es verdad que pues bueno, otras formaciones que hice también incluyen esa relación, ¿no? Es decir, osteopatía, inducción miofascial, creo que cada vez más se tiende, ¿no? Desde las profesiones sanitarias un poco a integrar esos sistemas, ¿no? Oye, si yo ahora mismo te preguntase más o menos un ranking de los músicos que más tratas por instrumentos, tú me sabrías decir, a lo mejor por tu influencia, al ser tu clarinetista, tienes más clarinetes. Tenemos un sesgo ahí, tenemos un sesgo. Pero sí. Venga, vamos a quitar el sesgo, quitando clarinetistas. ¿Cuáles son los músicos que más te suelen visitar por lesiones? Por lesiones, no solo por lesiones, sino porque tengan, pues oye, necesitan atención, en una palabra. Sí. Por lo general yo creo que Viento Madera. Viento Madera puede estar influido también porque es a lo mejor el ámbito de músicos que yo más puedo conocer o más trato puedo tener y más me pueden conocer ellos a mí. Pero en realidad ves que después en consulta pues hay desde baterías hasta trompetistas, saxofonistas, clarinetistas. Un poco está sesgado un poco por mi formación y por mi trayectoria un poco musical, pero lo que veo es que no hay nadie exento de que todos estamos en el mismo bombo, vamos, es decir, vamos saliendo como coincide, pero efectivamente, sí. Oye, lo estabas diciendo tú ahora mismo, pero yo siempre que lo típico que escuchábamos cuando estábamos en el conservatorio, es que estudié 5 horas, estudié 6 horas. Realmente ese esfuerzo tan repetido, posturas, lo típico, yo estoy imaginando a un pianista, un clarinetista que estamos estudiando con una postura sostenida durante todo ese tiempo, encima haciendo esfuerzos, concentrándonos, pero muchas veces no somos conscientes de la tensión, relajación, de lo que estamos haciendo. Eso es precisamente, yo lo resumía cuando estaba pensando que tienes preguntas para hacerte, en esfuerzo muy repetido igual a patología cronificada. Es decir, por el hecho de eso yo puedo cronificar una patología y aparte, cuando tú tienes una patología que ya es crónica, no sé, desde una epicondilitis o cualquier de se puede curar, o sea, se puede tratar y después, mira, te la quitamos. O por lo menos hacemos que sea más amable el trabajo con ella, ¿no? Las patologías crónicas, por definición, son patologías de larga evolución. No significa que nos vayamos a morir con ellas. Es decir, son patologías de más de 6 meses de evolución, con lo cual hay que quitarse a veces, tenemos el estigma de esto es crónico, esto ya es crónico y posiblemente te mueras con eso si sigues haciendo lo mismo. Pero no significa que algo sea crónico que sea de por vida. Entonces, cuando yo tengo una patología con la que llevo mucho tiempo, tendemos un poco a justificarnos o a muchas veces no asumir esa parte activa en el tratamiento, pues diciendo que esto es crónico y o a lo mejor porque no dimos con un buen profesional, ¿no? que nos pueda asesorar. Pero muchas veces es como nos quedamos un poco anclados, ¿no? en ese término de es que esto es crónico, entonces esto ya va a ser así para siempre, ¿no? Y en realidad crónico solo significa que tiene más de 6 meses de evolución. Entonces, nuestro instrumento nos puede predisponer a una patología y esa patología puede cronificarse, es decir, hacerse larga en el tiempo, pero no quiere decir que sea de por vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar un poco, pues eso, el problema, el origen,
y intentar tener un buen profesional sanitario del ámbito que sea que nos pueda ayudar. Y mientras yo siga haciendo lo mismo, voy a estar predispuesto a tener ese mismo problema. Es decir, obviamente, pues un clarinetista es más fácil que tenga una epicondilitis del lado derecho, que es el que soporta el peso del instrumento, que del lado izquierdo. Pero no significa que la tenga que tener sí o sí, o no significa que cuando la tenga no vaya a desaparecer, ¿no? Entonces, sí que nos va a condicionar a tener predisposición a ciertas patologías, pero no es una sentencia. Es decir, nosotros tenemos... Pero bueno, creo que la parte fundamental para mí es ser consciente de ese riesgo que tenemos por tocar un determinado instrumento, por hacer una determinada actividad. Seamos músicos o seamos cualquier otra profesión. Es decir, al final todos en nuestra profesión hacemos muchas horas lo mismo al cabo del día y eso nos predispone a un tipo de patologías. Ahora, si yo soy consciente, pues es más fácil que encuentre las herramientas para prevenir que si no soy consciente. Entonces creo que el trabajo previo, ¿no? O el que me gusta a mí en el conservatorio, cuando hacemos algún tipo de charla o en las clases de técnica corporal, lo primero que hago en cualquier charla, antes de hablar de patologías concretas o de postura o de autotratamiento, lo primero que hago es en base a una revisión bibliográfica, pues una pequeña introducción, que es pequeña al final, de prevalencia de patología musculoesquelética en músicos. Es decir, tenemos que saber que por ser músicos, pues entre el 60 y el 90% de los músicos tienen algún tipo de patología asociada al instrumento, es decir, y que nos afecta al rendimiento. Es decir, no es me duele un tobillo, pero yo puedo tocar mi instrumento con mi capacidad habitual. Es decir, tengo una patología que influye en mi rendimiento. Y pues datos que si los conoces, y en este caso como yo los transmito de primera mano también, creo que juega ahí un poco ese factor pues más personal, ¿no? Es decir, yo lo transmito con intensidad porque me pasó, y si no me hubiera pasado, pues hoy no estaría haciendo esto, y lo cual me encanta, pero a lo mejor pues estaría también muy feliz, o no hubiera tenido que pasar un tramo de mi vida que fue duro, ¿no? Porque al final tener que, cuando mejor estaba tocando, cuando tenía trabajo, cuando mejor te está yendo, porque hay algo que a lo mejor me voy de la pregunta inicial, pero también hay que tener en cuenta. ¿Cuándo tenemos los problemas? Cuando mejor nos está yendo. Es decir, cuando tienes más trabajo. Es verdad, porque no te pasa en verano cuando no estás haciendo nada, te pasa cuando tienes más trabajo, cuando más bolos estás haciendo, o cuando estás pues el año de prueba en una orquesta, o cuando tienes el recital de fin de grado, o cuando tienes las pruebas de acceso. Ahí, ese mes antes o 2 meses antes, es cuando vas a tener los problemas. Ahí es donde te quería hacer una pregunta ahora mismo, que lo anunciaste tú un poco antes, que la visión está tan holística que dabas. Es decir, oye, ¿hasta qué punto el estrés mental del músico, las giras, los casting, el miedo escénico, la falta de sueño, la alimentación anárquica cuando estás tocando por ahí? Te hablo de todo tipo de agrupaciones, ¿eh? Hasta que, ya lo anunciaste tú, pero hasta qué punto eso contribuía a las lesiones en general, lesiones musculares. Y estaba enlazándolo con esto que tú estabas comentando ahora, que evidentemente cuanto más movimiento tienes en este aspecto, me imagino que más susceptible serás de que estás sobrecargando el cuerpo, ¿no? Sí, porque pues no descansas de la misma manera, no tienes tu rutina, a lo mejor no comes en casa y no te alimentas de la misma manera tampoco, a lo mejor no llevas una vida ordenada como deberías, ¿no? Cuando estás por ahí, pues también sales más. Bueno, no tienes esa rutina a lo mejor tan establecida como la puedes tener cuando estás centrado en tu casa. Entonces, para mí es un factor también muy importante, ¿no? Y en el tema del estrés, por ejemplo, solo tenemos que ver estar estudiando en casa en zapatillas y en pijama y tocar un concierto de arriba a abajo, o tocarlo en público. Es decir, acabas infinitamente más cansado. Es decir, ese componente
de estrés te supone muchísimo más. Entonces, claro, en cuanto estás enfrentándote mucho más a situaciones estresantes, tu desgaste es mucho mayor y suele coincidir con que a lo mejor pues estás fuera de casa o estás con una rutina un poco peor, a lo mejor también tienes, bueno, pues peores hábitos, ¿no? Al final, pues sí que es verdad que va un poco, no es que sea inherente, pero bueno, va asociado pues también pues conciertos, celebrarlos, algo tal, y al final tu calidad de vida en el sentido de cómo te estás cuidando, pues disminuye bastante, disminuye bastante. Sí, sí, mira, yo por ejemplo te puedo contar, estábamos en este septiembre en el Congreso de Psicología de las Artes Escénicas y nos contaban el caso de algunos de los componentes de las compañías que están haciendo los musicales en la Gran Vía en Madrid, ¿no? Esas compañías, de hecho estuvimos hablando con la fisioterapeuta que atiende varias de esas compañías y nos contaba cómo se deterioraba una vez que pasaban el casting, los primeros meses de la obra, era pues que cuando mejor estaban, y cómo según iban pasando los meses, empezamos a ver cómo hay una persona específica que se encarga de velar porque aquello no baje de nivel, ¿no? Y precisamente notaba cómo la gente se quedaba iba degradando poco a poco su manera de trabajar, entre otras cosas, a lo mejor por esto que estás comentando también, ¿no? Oye, cuando un músico entra en esta dinámica de tener una lesión, porque, claro, date cuenta, es tu trabajo y tu cuerpo está diciéndote que no, que pares. ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo lo notas tú a nivel de, bueno, me imagino que te pidan, oye, recupérame esto cuanto antes? ¿Cómo también trabajas tú la parte mental? Porque me imagino que los que me llegan a mí primero pasaron por ti. O sea, los que llegan a la psicología primero han pasado por una lesión y tuviste que hacer tú algo ya con ellos. Un apunte solo a lo que estabas diciendo, porque me parecía muy interesante y me recordaba un estudio que había leído, que había un estudio que medía la calidad de vida en estudiantes de grado superior, ¿no? Entonces se veía como desde primero hasta cuarto empeoraba la percepción de calidad de vida. Entonces me recordó eso muchísimo más. Te lo especifico yo. Vamos, te lo puedo yo certificar de manera a nivel observador. No tengo unas pruebas experimentales, pero ya te lo digo yo, los alumnos que voy conociendo que van pasando por el superior y llegan, sobre todo en los últimos años de superior, y bueno, cuando ya salen de todas las cestas sinfónicas, ya imagino, bueno, tú lo habrás pasado, o sea que ya sabes de lo que estoy hablando. Sí. Vale. Pues con lo que me decías ahora del tema de las sí, realmente es un momento que es difícil de gestionar, es decir, un músico no es capaz de gestionar tener que parar, porque todo nos parece más importante que recuperarnos, porque tengo estas pruebas, porque tengo este concierto. Entonces, no entendemos la importancia de la dimensión física en nuestro trabajo y ese es el verdadero problema. Es decir, un futbolista entiende que si tiene una rotura de fibras, pues tiene que parar 3 semanas o 4 semanas o 6 semanas y hasta que no haga una readaptación, pues no puede volver a competir. Y está integrado en el mundo del deporte las lesiones. Y no así en el mundo de la música, porque no tenemos integrado todavía la importancia del físico y de nuestro cuerpo en nuestra actividad. Es decir, si yo primero entiendo que dependo de mi físico para tocar, lo primero seguro que lo trato de otra manera. Después, planificaría mis estudios de otra manera. Es decir, yo generalmente lo que veo muy mayoritariamente en la gente que tenemos en consulta, un comentario muy habitual es tú, bueno, pues ¿cómo estudias o cómo planificas el estudio? Y dice, bueno, pues yo estudio y cuando me duele paro. Y después me vuelvo a tocar y cuando me vuelvo a doler paro. Y digo, esto es como si un corredor sale a correr y cuando tiene una rotura de fibras, para. Y después cuando tiene un esguince de tobillo, para. Es decir, no, te tienes que preparar para cuando sales a correr no lesionarte. Y el hecho de salir a correr o el hecho de estudiar necesita una planificación. Y yo lo que tengo que hacer es estudiar mientras mis estructuras están en condiciones, por una parte, de fijar ese proceso técnico, ¿no? Que estamos con el instrumento, y cuando entro en fatiga, tiene mucho menos rendimiento ese tiempo de estudio, y otra es cuando estoy entrando en el terreno de me voy a lesionar. Entonces, nosotros, si yo estudio hasta que me duele algo y la siguiente vez estudio hasta que me duela algo, lo que estoy haciendo es que siempre llego a ese umbral como de lesión o de inicio de lesión es como que estoy escuchando la alarma, pero no soy capaz de ver que hay un incendio, ¿no? Es decir,
lo que tengo que hacer es planificarme y estudiar en el tiempo óptimo en el que mi cabeza y mi cuerpo no están sufriendo y es cuando más me está rindiendo ese tiempo de estudio, ¿no? Entonces, y yo lo hice así, es decir, ¿cuándo tocas? Hasta que no puedes más, hasta que tienes que apoyar el clarinete o hasta que se te sale por fuera. Y es así, y es algo que va inherente, ¿no? Y como, sí, que creo que todavía no hay esa estructura, ¿no? En cuanto al Yo tema creo del que estudio. está llegando poco a poco, Jacobo. Yo creo que Sí. los profesores del conservatorio, las nuevas generaciones, ya saben un poquito más de pedagogía. Tú mismo tienes una certificación. Mm. O sea, yo creo que el conocimiento de algo más de la parte neuronal, de cambiar un poco los métodos de estudio, todos los temas de neuroeducación, todo cómo te afecta toda la neuroestimulación, todo este tipo de cosas, yo creo que cada vez son más, por lo menos se están divulgando más, con lo cual ahora mismo Sí. los profesores las conocéis más, las conocen más. Otra cosa es lo que decimos, que todavía queden profesores de la antigua escuela de, no, usted tiene que estudiar 8 horas al día, 8 horas al día haciendo escalas, ¿cuáles? Las mismas y de la misma manera siempre y todo igual. ¿Eso para qué? No, el dedo todavía tiene memoria y estas cosas que escuchamos todos, ¿no? Para la memoria muscular y todo. Al final te das cuenta de que todo este tipo de trabajo lo único que hace es, siguiendo con la metáfora tuya, poner al músico a correr una maratón todos los días. La gente que corre maratón no corre todos los días una maratón, ni mucho menos. A lo mejor te la hacen eventualmente, te hacen la distancia o igual un mes antes de correrla, te la hacen entera por darse casi esta confianza. Pero no estoy todos los días corriendo la maratón, ¿no? Eso es. Oye, mira, hay una afirmación que dice Guillermo Dalia, que me imagino que lo conocerás. Guillermo Dalia es un psicólogo, bueno, de hecho, seguro, no sé, te suena, por lo menos lo conoces, ¿no? Me imagino. Es un Leí sí psicólogo que alguna trabaja cosilla. todo esto. Vale. Bueno, pues dice, y es una afirmación que yo creo que enlaza mucho con lo que decías tú antes, y de hecho cada vez yo lo estoy viendo mucho más, porque todo lo que estamos haciendo en psicología proviene de la psicología del deporte. Todo. Lo que estamos haciendo en psicología de las artes escénicas tiene mucho de psicología deportiva, en determinados ámbitos. Y hace una afirmación aquí que dice que los músicos somos atletas del músculo pequeño. Entonces, lo esbozabas tú antes, pero ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esta afirmación que hace Guillermo? No sé si extrapolaría lo del músculo pequeño a que somos atletas a secas, ¿sabes? Es decir, yo sí que o sea, sí que veo la comparación es muy evidente, ¿no? Con el deporte, o sea, pues un superior con un centro de alto rendimiento, una carrera, pues prepararte una competición al cabo de un año, al cabo de 4 años, pues con esos periodos que tenemos que pasar nosotros, ¿no? Pues tanto de un fin de carrera como hacer unas audiciones, al final es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo se prepara un corredor para hacer los 100 metros que duran 10 segundos? ¿Y cuánto tiempo se prepara un músico para hacer unas audiciones que le dejan tocar 30 segundos, ¿no? Y tiene la misma importancia, ¿no? Entonces yo creo que es necesario, porque lo que decíamos antes de reduccionismo, ¿no? Como de músculo pequeño, al final tenemos que ver el conjunto y que tenemos las mismas necesidades, aunque hagamos un gesto repetido más enfocado a lo mejor en un miembro superior o a nivel de la embocadura, ¿no? Pero creo que a nivel rendimiento tenemos muchas similitudes, pero a nivel preparación tenemos muchas carencias con respecto al deporte, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues siempre, dime, no, veo fundamental el tema de tener como un apoyo sanitario pues desde un superior. Es decir, tú cuando acabas un superior, si tienes un problema o quieres preparar unas audiciones, puedes recurrir a tu profesor, puedes recurrir a tu pianista acompañante, un montón de gente en el ámbito musical, pero en el momento en el que tienes una lesión no tienes nadie a quien preguntarle porque no generas ningún entorno sanitario que soporte al músico. Fíjate, de hecho esta es una de las preguntas que te iba a preguntar después, porque por ejemplo hay experiencias en hospitales, estoy pensando en el hospital de Manises. En Manises tienen una unidad específica para el músico, tanto a nivel psicológico como a nivel de fisioterapia. ¿Tú crees que debería ser, por lo menos inicialmente, en los conservatorios superiores, ya no digo en los profesionales o en todos los conservatorios, pero debería de ser necesaria o casi obligatoria la incorporación tanto de la parte de un psicólogo, la parte que me toca, como de la parte de un fisioterapeuta?
Yo es que a día de hoy no lo concibo de otra manera, ¿sabes? Es decir, es que no entiendo, obviamente, pues muchas de esas carencias que tenemos es por esa falta de ese entorno que pues tú lo verás en tu campo, pues a diario, ¿no? Un poco la necesidad que tenemos de un psicólogo y yo lo veo desde el punto de vista de la fisioterapia, que estamos realmente queriendo rendir y tenemos unas herramientas muy pobres. Tenemos muchas en cuanto a cómo frasear, a una idea musical o a nuestro instrumento, pero tenemos muy pocas en lo que hay detrás del instrumento, que es lo que lo hace funcionar. Entonces sí que, pues yo ahora, por ejemplo, que estoy dando clase en el conservatorio superior de Galicia, realmente es una de las cosas de las que más orgulloso estoy, ¿no? Es decir, de poder estar dentro de la formación reglada musical como fisioterapeuta. No con ¿sabes? No complementando otro tipo de, sino como fisioterapeuta. Es decir, que en eso, pues los conservatorios privados, que tendrán otras muchas, carencias o críticas, tienen esa facilidad de contratación, ¿no? Que no lo tiene el sistema público. Entonces, en ese aspecto, pues siempre va a ir por delante en facilidad y en saberse adaptar a los tiempos que corren un centro con facilidad de contratación, que necesita un profesional determinado para hacer esto y lo puede tener a los centros públicos, ¿no? Que creo que eso lo retrasa mucho, ¿no? Pues me parece genial, una idea, una propuesta ideal, ¿eh? O sea, chapó por ese conservatorio. Vamos, ideal. Oye, antes hablabas de consciencia corporal, casi cuando empezamos la entrevista, ¿no? Y yo creo que, lo estamos viendo. Los músicos sabemos relajarnos a nivel muscular, tenemos consciencia corporal para distinguir cuando estamos forzando demasiado, independientemente de lo que decíamos de yo estudio hasta que rompa, ¿no? Sino en nuestra práctica normal decir, oye, pues mira, yo ahora sé que estoy tenso, ahora sé que estoy relajado. Y te iba a preguntar después por una cosa que estuvo muy de moda, todavía la utilizan muchas personas, muchos músicos, que es la famosa técnica Alexander. Entonces, yo no sé si conoces la técnica Alexander, si te suena, si lo consideras una ayuda o no, pero primero inicialmente respóndeme a la parte más de si sabemos relajarnos o no. Con esa consciencia muscular. Yo creo que un poco por la experiencia que tengo, la gente que tiene más este tipo de control y de control corporal y de consciencia es porque la trabaja un poco al margen de la música, sobre todo con yoga, ¿no? Yo la gente que conozco pero esto es ya es experiencia personal, no es nada documentado. Es decir, yo creo que la gente que tiene más consciencia corporal, que sabe usar su cuerpo, son herramientas que adquiere fundamentalmente de otras disciplinas, generalmente el yoga, ¿sabes? No es porque sea algo asociado a su práctica instrumental o que sea innato esa conciencia corporal o que la trabaje de alguna manera o que la tenga muy desarrollada. De hecho, creo que la tenemos muy, muy poco desarrollada. Es al revés, como que inhibimos esa conciencia corporal para estudiar más tiempo, para estar más horas. Es decir, anulamos un poco esa percepción para poder estar más tiempo, ¿no? Entonces, yo como quiero estar más tiempo, pues me da igual subir este hombro, porque cuando claudico, pues hago esto y puedo estar más horas. Entonces hago un montón de compensaciones que si yo realmente tuviera eso en cuenta diría, no, ya no puedo tocar más. Claro. En vez de, ¿no? Entonces, y la técnica Alexander, pues me parece una muy buena herramienta, como muchas otras. Es decir, al final, pues la idea clave de ese control primario, cabeza, cuello y hombros, me parece muy buena, pero después le falta mucho soporte pues a nivel de anatomía, de biomecánica, de patomecánica. Es decir, el enfoque me gusta. Es igual que le pasa, puedo pensar lo mismo de la acupuntura, ¿no? Es decir, me gusta el enfoque, pero le falta soporte. Es decir, se basa o el grueso se basa en algo que a día de hoy se puede aportar mucho más, ¿no? Desde otros puntos de vista, igual que en acupuntura, igual que en técnica Alexander. Es decir, las bases de hace 4.000 años de acupuntura o de hace 60 de técnica Alexander, a día de hoy podemos complementar muchísimo más desde el punto de vista de
pues a nivel de acupuntura, pues de avances médicos o de fisiología o de neuroanatomía, es decir, de todo lo que sea. Y a nivel técnica Alexander, pues igual, es decir, la idea me parece muy buena, me parece una herramienta muy útil y como para ganar percepción, para hacerte pensar y para tener una primera toma de contacto y empezar a reflexionar sobre eso. Y realmente, pues el trabajo de vectores, hay muchas otras técnicas de reconducción postural que utilizan ese mismo trabajo de vectores, de direcciones. Bueno, me parece muy interesante. Ahora, me parece que hay que darle un soporte a nivel pues a nivel de anatomía, de biomecánica y de patomecánica para entender por qué, porque si no se queda solo a veces en algo un poco etéreo, ¿no? O en una dirección o una sensación y es como, realmente creo que para fijarlo, para incorporarlo y para hacerlo crecer, tienes que tener muchas más herramientas y mucho más conocimiento. Pero vamos, pero me parece muy buena, me parece fundamental, de hecho. Pero hay que arrimarle mucho atlas y mucho... Aportar consciencia corporal ya va bien. Ya va bien. Sí, fundamental. Oye, tú y yo que somos de viento madera, vamos a tirar una a nuestro campo. O sea, lo siento, si hay algún pianista o algún guitarrista o alguno de otro sector, pues ahora mismo que lo escuche. Aunque yo creo que también me afecta a esto. Hablamos un poco del ¿cómo es el síndrome articulotemporomandibular? ¿Me parece que es? Sí, de la articulación temporomandibular, eso es. Que tanto hace sufrir a mucha gente, sobre todo, pues evidentemente, instrumentistas de viento en general, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí. ¿Qué es y cómo nos afecta? Pues un síndrome, por definición, es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Síntomas es una percepción y los signos es algo más objetivable. Y articulación temporomandibular es la articulación del temporal con la mandíbula, ¿no? Entonces ATM es articulación temporomandibular, como si decimos rodilla, y síndrome, pues eso, conjunto de signos y de síntomas, que generalmente cursa con dolor, impotencia funcional y limitación o al cierre o a la apertura. Entonces, claro, si yo estoy mordiendo 8 horas al día la boquilla de un instrumento, lo que hablábamos antes del codo de tenista o del clarinetista, porque al final estoy solicitando una articulación a nivel articular propiamente dicho, pero a nivel de todo el complejo articular, que sería también pues, a nivel miofascial, mioconectivo, claro, durante muchísimo tiempo, para lo cual seguramente ni me preparo de manera anticipada, es decir, ni hago ningún ejercicio de calentamiento, activación, movilización, ni después tampoco. Entonces, solicito una estructura durante 8 horas a la cual no preparo y a la cual no le dedico tiempo al finalizar para hacer una vuelta a la calma. Entonces, es otro de esos pues puntos del iceberg o esos puntos débiles, ¿no? En el eslabón de nuestro cuerpo, pues es más fácil que si toco el clarinete me duela el codo derecho o la articulación temporomandibular que la zona lumbar, que también me va a doler, ¿no? Seguramente sí. Pero bueno, al final, claro, estoy 8 horas y además ya no solo eso, es decir, la precisión con la que trabaja, por eso una de las lesiones más incapacitantes relacionada con la cavidad orofacial, ¿no? Pues a nivel de la embocadura, ¿no? Que eso incluye la ATM, pero incluye ya un trastorno pues, a nivel ya motor más sensorimotor más importante. Pero bueno, al final es una articulación que estamos sometiendo pues, durante muchísimo tiempo a un trabajo para el que el propio diseño nuestro no es para ser clarinetista, ¿no? Es para hablar, para comer y para deglutir. Y bueno, no es una función propia, ¿no? de nuestra ATM el tener una embocadura, una boquilla. Y bueno, pues es bastante limitante porque al final no hay mucha manera de compensar. Es decir, un dolor cervical, un dolor dorsal, lumbar, es más fácil poderlo compensar. Esto es algo tan localizado que hay muchos mecanismos también de ajuste dentro de la propia articulación temporomandibular y de la boca, a nivel cervical alto sobre todo, pero hay menos, la manta es más corta. Es decir, si tiro de un lado me destapo del otro, ¿no? Pues hay menos capacidad de adaptación, ¿no? Y es algo habitual, pero porque es habitual, es normal que sea habitual, porque al final estamos
solicitando esa articulación de una manera muy intensa. Y después es una articulación compleja, tiene la musculatura más potente que tenemos en el cuerpo, que son los maseteros. Entonces, bueno, eso es complejo y en el momento en el que tenemos un problema, pues la reeducación, es decir, no hay manera de evitar el uso de la ATM para tocar. Es decir, pues imagínate, en una tendinitis puedo cambiar el soporte, puedo un arnés, puedo hacer, ¿sabes? Incluso cambiar de material que pese menos, hacer ciertos ajustes a nivel biomecánico, a nivel de embocadura, es lo que hay. No hay mucho margen. Tiene que ser así, no hay más. Eso Oye, es. hay un fantasma, voy a decir dos palabras que suelen ser las que cuando alguien se está pasando estudiando, se le dicen para que se asuste y baja un poco la intensidad. Es la famosa distonía focal. Entonces, estás tratando gente con distonía focal porque en algunos casos ya empieza a ser reconocido como enfermedad profesional. Entonces, bueno, esto ya es una cuestión que es interesante. No sé, ¿tienes casos de distonía focal? Hay casos de distonía focal, pero sí que es verdad que o es algo como en un grado muy, muy avanzado o muy incapacitante. En un primer momento no es un diagnóstico que me guste darle protagonismo, ¿no? Al final prefiero enfocarlo como una disfunción sensoriomotora, ¿no? Que es como, bueno, sí, pues hay un problema en la coordinación a nivel, pues en este caso si es de la embocadura, pues de la embocadura, y tiene un componente también pues emocional, neural, vale. Sí, sí. Porque creo que es algo que tiene un peso terrible a la hora de abordar un tratamiento. Es decir, o sea, para mí, en otro ámbito, el tema, por ejemplo, la hernia discal es algo que se asocia. Claro, o sea, una hernia te etiqueta y te supone una losa. Hay estudios que dicen que es similar a la palabra cáncer, y me parece que distonía focal es una etiqueta tan pesada que intento pues bueno, derivarla un poco por otros, porque el tratamiento sea enfocado a lo mismo y entendemos la recuperación de una distonía, pero creo que no es necesario ponernos ese cuño, que me parece muy difícil de levantar, ¿no? Porque es como, claro, tú lees ese diagnóstico en internet y dices, de aquí no salgo, porque lees un poco, pues bueno, los índices de recuperación y dices tú, estoy fastidiado. Y a lo mejor no es lo que más necesitas en ese momento. Sí que es verdad que cuando ya a nivel es interesante que se reconozca, ¿no? Para pues temas bajas, pero en un primer momento, en momentos iniciales o en casos más leves o incluso gente joven, porque casos de niños con 16, 17 años, lo mismo que hablábamos antes de ese nivel de exigencia de previos a lo mejor a esa prueba de acceso superior, en un concurso. Bueno, ves casos muy, muy llamativos. Y bueno, intento que el tratamiento sí que sea riguroso, pero el diagnóstico me gusta no encasillar tanto, sobre todo en algo tan severo, ¿no? Como es eso, que pues cualquiera puede buscar en internet y puede ser contraproducente, en mi opinión. Sí, a lo mejor si hablamos de músicos profesionales o ya si estamos pues bueno, valorando una baja o ese tipo de cosas, pues a lo mejor sí hay que poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Pero en un primer momento creo que es mejor dar un pequeño rodeo que chocar de frente. Vale. Oye, voy a hacerte ya la última pregunta. Un poco enlazado, le vas a decir que todo lo que no hemos hecho antes. Entonces, en la parte más preventiva, si tú tuvieras que dar consejos a los músicos en general, iba a pedirte a los músicos un poco por secciones, pero bueno, amplíalo tú como quieras. ¿Qué consejos de prevención les darías más allá de los que acabamos de... O sea, si nos dijiste, todas estas cosas influyen, pues ahora dinos un poco qué es lo que vendría bien para que no tuviéramos este tipo de lesiones, ¿no? Yo creo que lo fundamental es ser conscientes de que somos una población de riesgo. Es decir, eso es fundamental.
¿no? Es decir, ser conscientes de que nuestra actividad musical nos predispone a ciertas patologías y la prevalencia es muy alta, con lo cual estamos en el bombo y tenemos muchas papeletas de salir, que lo vemos como le pasa a los demás o es algo que nos parece un poco ajeno a nosotros mientras no nos toca, pero la realidad es que la prevalencia es muy alta. Y después, enfocarnos en el conjunto más que en las partes. Es decir, si yo tengo una buena alimentación, o vamos a hacerlo al contrario, si yo no me alimento bien y mi medio interno está acidificado y yo no descanso bien y yo tengo estrés y yo no planifico el estudio, al final eso va a derivar en una lesión. Veremos cuál, pero eso va a derivar en una lesión. Lo contrario, ¿qué es? Si yo me alimento bien, me hidrato bien, descanso bien, hago deporte y mis condiciones generales son buenas, eso es un factor preventivo para todas las lesiones. Y después, de manera más analítica, pues sí, lo que hablamos antes de un violinista, pues será más difícil que tenga problemas de ATM, que también los puede tener por bruxismo, por apretar, por esa tensión, pero bueno, a lo mejor está menos predispuesto, ¿no? Entonces, después ya es cuestión de hilar fino, pero eso es ese 10% que decíamos antes del entrenamiento del deportista y la jabalina o el martillo. El 90%, que es la parte que solemos descuidar más, es eso, es alimentación, descanso, conciencia corporal, hacer ejercicio físico y eso nos va a servir de factor preventivo para muchas lesiones. Y después, ese 10% lo podemos hilar fino, queremos tener ese 10%. ¿Qué ejercicio tengo que hacer yo específico para mi instrumento? Y es como, no, es que antes eso es el 10%, vámonos al 90%, que te va a prevenir más que ese 10%. Es decir, porque hacer estiramientos del brazo para estirar los epicondilios, si yo como mal, si estoy acidificado, si yo no me hidrato bien, si yo no descanso, si yo tengo esta posición, claro, es que da igual que estires aquí todos los días, hora y media al empezar y 2 horas al acabar, no vas a prevenir esta lesión, ¿no? Entonces eso, yo creo que cuando hacemos ese 90%, ese 10% va a ser efectivo. Cuando yo intento hacer solo los 3 estiramientos, que es en la zona donde a mí parece que me molesta o me duele, eso no va a tener repercusiones positivas apenas. Vale, oye, última, nada, simplemente, ¿dónde se te puede encontrar? ¿Dónde podemos contactar contigo? Porque yo sé que tienes consulta en San Senso, pero vamos, que trabajas desde allí para toda Galicia, para todos los músicos de la zona de Galicia, Coruña, Vigo, bueno, me imagino que allí danos un poco más de pistas de tus coordenadas para localizarte y para trabajar contigo. Un poco bueno, nosotros, la clínica se llama Sinergia y estamos en San Senso, que es una pequeña localidad turística en la provincia de Pontevedra. Pues Sinergia nace un poco como lo que hablábamos antes de trabajar en ese 90%, es decir, de que la suma de las partes, el resultado es mayor que la suma individual, ¿no? Es decir, el conjunto es mayor que la suma individual y por eso pues en el centro trabajamos con un psicólogo también, con una nutricionista y con un fisioterapeuta, en este caso que soy yo, y intentamos que ese abordaje sea un poco multidisciplinar y que dé soporte a esas necesidades que generalmente son más de una, ¿no? Cuando llegamos a una consulta. Lo comentábamos también un poco que pasamos de puntillas con el tema del asesoramiento cuando tienes que dejar de tocar, es decir, es importante que te guíen en ese proceso, ¿no? Porque si alguien que a lo mejor no es especialista o no tiene, que a mí me pasó, ¿no? Es decir, que a veces iba a tratarme y me decían que cómo se tocaba el clarinete, ¿no? Es decir, mis expectativas se reducían mucho, ¿no? Y al final generaba pérdida de adherencia en el tratamiento y poca confianza. Claro. Pues que un músico te diga, fisioterapeuta, que a lo mejor te diga que tienes que parar de tocar y que tienes que reeducar esa vuelta, pues a lo mejor tiene un poquito más de peso, ¿no? Porque, bueno, pues porque confías que esa persona sabe por lo que estás pasando, te entiende y a lo mejor pues depositas un poquito más de confianza, ¿no? Y entonces nosotros ahora estamos trabajando en San Senso, intentamos enfocarnos un poco en trabajar de esta manera. Y bueno, ayudamos a todo el mundo que confía, o intentamos ayudar, vamos, a todo el mundo que confía en nosotros y que tanto
pues hay gente que a lo mejor contacta con nosotros porque es de lejos, ¿no? Y a lo mejor, bueno, simplemente, y me ha pasado en casos de gente que quería tratar, pero simplemente el hecho de hablar con alguien que sabe por qué estás pasando, que te orienta, que a lo mejor que te recomienda pues, un profesional cerca de donde tú estás, pues ya te ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, nosotros estamos ahora trabajando en esta línea, trabajamos con población general y cualquier tipo de persona, pero nuestro objetivo fundamental pues son los músicos por vocación, no por, no por otra cosa. Pues oye, muchísimas gracias, ha sido una pasada todo lo que yo, por lo menos yo es que aprendo muchísimo con estas entrevistas porque hablar con músicos que además tienen otras profesiones siempre te enriquece. Así que muchas gracias, Jacobo, de verdad, ha sido una gozada. Y nada, cuando quieras, pues hacemos otra de estas, tratando con algún tema más específico y más concreto, porque para mí ha sido una gozada. Por supuesto. Bueno. Yo encantado de compartir este ratito juntos, de darle visibilidad a todos estos temas, ¿no? Que a veces no se les da la visibilidad que necesitan, que requieren, y que dar esa sensación de que tenemos como músicos pues mucha gente de la que poder echar mano y que nos puede ayudar, ¿no? Es decir, que no estamos solos con nuestro instrumento, que podemos echar mano de muchos profesionales que nos pueden ayudar a rendir y a tener más calidad de vida, ¿no? Y bueno, creo que todo este tipo de iniciativas pues son súper positivas. Me uno a todas las que puedo, encantado. Y nada, pues podemos hacer un monográfico de cualquier otra cosa cuando tú quieras. Me lo apunto, me lo apunto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto, Jacobo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y a los que nos escuchéis después en el streaming cuando recuperéis la grabación de Instagram Live. Muchas gracias. Hasta luego, Jacobo. Gracias, hasta luego. Chao, chao.